Bienvenido, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy vamos a hablar de Argentina. Y vamos a hablar de Argentina porque la izquierda, el zurderío, está incendiando las calles, intentando dar lo que se ha considerado un golpe de Estado en Argentina. Están intentando lograr con violencia lo que no han logrado mediante las urnas. Y están aprovechando la situación económica y política para tratar de atacar al gobierno de Javier Milei, pero como digo, utilizando la violencia. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus excusas? ¿En qué situación política se encuentra Argentina? ¿Cómo está evolucionando la economía bajo el gobierno de Javier Milei? Pues todo esto y mucho más, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder. Vengan de donde vengan. Antes de comenzar con el tema de hoy, recordaros que el próximo 26 de marzo, miércoles, ya está a la venta mi libro, Socialismo, la ruina de España. Primer libro que hago en solitario con la editorial HarperCollins. Un libro en el que analizo cómo se crea la riqueza, cómo se destruye, por qué algunos países son ricos y por qué otros países son pobres. ¿Por qué España, siendo un país pobre, se convirtió en un país rico? Y siendo un país rico, se está convirtiendo de nuevo en un país pobre. ¿En qué situación nos encontramos? Y sobre todo, ¿hacia dónde vamos? Todo esto y mucho más en el libro Socialismo, la ruina de España. Ya se puede reservar en Amazon y a la venta en todas las librerías el próximo 26 de marzo. Llegados a este punto, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Algunos hablan de golpe de Estado. Lo que está sucediendo es ciertamente preocupante porque los zurdos están directamente incendiando las calles. La democracia, bien entendida, que no es otra que la democracia liberal, se sustenta en determinados principios básicos e irrenunciables, como la alternancia política, la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho, marcando así una serie de límites al ejercicio del poder político para garantizar los derechos y libertades del individuo. El problema es que no todos entienden la democracia de igual modo. Hay quien piensa, de forma tremendamente errónea, que la democracia consiste en votar y poco más. De modo que, una vez alcanzado el poder, el gobierno de turno puede hacer lo que le plazca porque cuenta con el respaldo de la mayoría. Pero eso, amigos, no es democracia. Eso es dictadura. La dictadura de la mayoría, también conocida como democracia popular. Y luego están los que no creen de verdad en la alternancia política, de modo que tan solo aceptan el resultado de las urnas si ganan los suyos, pero no si pierden. Y en el caso de perder, esta panda de liberticidas están dispuestos a tomar las calles para intentar desestabilizar e incluso derrocar al gobierno de turno. Pues bien, esto último tampoco es democracia, es golpismo. Y es justo lo que está sucediendo ahora mismo en Argentina. Los peronistas, es decir, la izquierda, perdió las elecciones presidenciales a finales del pasado año 2023. Desde entonces gobierna Javier Milei, el primer ministro liberal libertario de la historia, primer presidente de un país liberal libertario de la historia. Muchos entonces pensaron, de forma equivocada, que duraría poco en el poder, porque, entre otras cosas, sus políticas, decían, serían un absoluto desastre. Pero, una vez más, se equivocaron. Como siempre, Milei lleva algo más de un año en el poder y sus políticas
funcionan. Vaya si funcionan. Argentina está saliendo del hoyo y eso no lo soportan los rojos. Es superior a sus fuerzas, de modo que han decidido incendiar las calles para tratar de recuperar, mediante la violencia, lo que no lograron de forma democrática mediante el uso de la palabra. Los violentos tomaron las calles de Buenos Aires la semana pasada con el apoyo de la oposición kirchnerista y desde entonces se suceden las protestas. La última hace tan solo un par de días, el pasado jueves. La izquierda emplea como excusa las dificultades económicas que atraviesan algunos jubilados para justificar las protestas. Sin embargo, los que se manifiestan de forma violenta no son los jubilados, sino los jóvenes. Y es que por primera vez las marchas son lideradas por las conocidas barras bravas de los principales clubes de fútbol, los hinchas más violentos y radicales del fútbol argentino. Estos fueron los que incendiaron las calles y tiraron piedras contra la policía hasta el punto de intentar asaltar la Casa Rosada, sede del gobierno nacional. Es como si aquí en España una turba de vándalos y descerebrados intentara entrar a la fuerza en la Moncloa o en el Congreso. De hecho, es parecido a lo que sucedió con los seguidores de Trump que asaltaron el Capitolio en enero del año 2021. ¿Os acordáis? Pues bien, en aquella ocasión, al zurderío de medio mundo le faltó tiempo para tildar de golpistas y terroristas a los asaltantes, pero, sin embargo, ahora que los suyos hacen lo mismo o peor en las calles de Argentina, no solo callan, sino que aplauden. La policía, evidentemente, se vio obligada a actuar y a responder. ¿Cómo? A palos, como no puede ser de otra forma. Para hacia Hipólito Yrigoyen porque hay unas columnas que están avanzando hacia aquel lado y también de este lado, como no, en realidad en todos lados se siente el efecto del gas lacrimógeno. Para el lado de Yrigoyen, frente al anexo del Senado, cerca de la calle Solís, se escuchan ahora detonaciones, ¿sí? Se escuchan detonaciones. De aquel lado vimos como también, en ese sector, el carro hidrante estaba, no sé si de la policía o de Gendarmería cuál era, pero estaba el carro hidrante también tirando agua por aquel lado, sí, repetimos. Sí, Hay brazos, Santi. Nosotros del otro lado. Mientras tanto vemos cómo rompen las veredas y le arrojan parte de las veredas a los efectivos que están allí. Creo que es la prefectura los que están enfrentados en este momento. Sí, mira, ahora lo que veo, Esto no lo que veo desde acá mira. es Sí, mira, yo le relato, lo que vemos ahora es prefectura naval. sí. No, perdón, Gendarmería. Es Gendarmería la que está sobre Hipólito Yrigoyen haciendo un cordón y está avanzando hacia el lado de Solís, con el carro hidrante adelante, ¿sí? Cordón de la infantería, de Gendarmería. Esto sucedió hace tan solo una semana en las calles de Buenos Aires. A piedras, tirando piedras contra la policía, intentando asaltar la Casa Rosada, el Congreso argentino. Pero, ¿dónde están los viejos? En teoría no era una manifestación de jubilados. ¿Dónde narices están los viejos? Los ancianos, los jubilados, que protestaban debido a su precaria situación económica. ¿Veis alguno? Porque yo no. Los jóvenes violentos son los que la están liando parda. Fijaos.
volcando coches, incendiando calles, tirando piedras, asaltando locales. Fijaos en lo que dice este autopercibido jubilado de 20 años. Estamos en contra de este gobierno porque este gobierno lo único que hace es hacernos trabajar más, que no alcance menos la guita, que no nos podamos divertir, que tengamos que laburar para comer o para pagar un colectivo. Si uno viene y protesta, al toque cae la fuerza de seguridad y nos lastima todo. Los jubilados son viejos y le pegan a ellos. ¿Qué podemos esperar de este gobierno? ¿Qué podemos esperar? Yo lo único que espero es que la gente tome conciencia y no diga, son unos loquitos que van, quieren romper todo, prenden fuego. No, estas cosas pasan porque nosotros corremos, porque vienen y te tiran gas lacrimógeno. Nosotros venimos acá a protestar y entramos en una guerra y nosotros no sabemos que vinimos a una guerra. Y entras en una guerra y claro, para defenderte tenés que tirar cosas en el medio porque vos ves que avanzan y te tiran y es terrible. Que tengamos que laburar para comer, dice este caradura, este vago, este maleante. Pues claro, si puedes trabajar, trabajas. ¿Qué es eso de vivir de las paguitas? A laburar, poneos a laburar, panda de parásitos, panda de vagos. ¿O qué me decís de este otro manifestante que solo protesta en función de quién gobierna? Si son peronistas, si son zurdos, si son rojos los que están gobernando, a pesar de que lleven a Argentina a la más absoluta ruina, no pasa nada. Ahora bien, el país se puede ir a hacer puñetas, da igual, pero si es Macri o si es Milei, si no son los suyos los que están gobernando, si son los otros, entonces sí, todo Dios a la calle. Cinquista, gracias Norma. Mira Rubén, ¿su nombre? Luis, Luis, ¿por qué vino? Cuéntenos. vine por la lucha de los jubilados. Yo soy jubilado, no me movilicé hasta el día de hoy. Vi la represión. ¿Es la primera vez que usted se moviliza? No. Por los jubilados sí, por esta causa sí. Me he movilizado por otras cosas, entre ellos, o sea, en el 2017, dando Macri, que lo mismo, bueno, la misma basura. Pero por primera vez por los jubilados. No, con Macri también por los jubilados. Pero ahora, en este periodo. Ahora nada más que por los jubilados. Sí. ¿Qué siente? Impotencia, hermano, ver cómo golpean a una... Pues no. Que quede claro, no y 1000 veces no. Que no os engañen. Los jubilados argentinos son la excusa de sindicalistas y peronistas, de los vagos y maleantes del país, para justificar la violencia. No es la primera vez que sucede. En Chile, hace pocos años, pasó algo similar. La izquierda, entonces en la oposición, incendió las calles de Santiago con la excusa de una subida en las tarifas del transporte público para desestabilizar al gobierno, forzar elecciones y hacerse con el poder, cosa que, por desgracia, sucedió finalmente, por cierto. Bueno, pues ahora pasa lo mismo en Argentina. Esto no tiene nada que ver con los jubilados, entre otras cosas porque sus dificultades económicas, que existen, vienen de lejos, no de ahora. Su poder adquisitivo se desplomó en los últimos años bajo el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández. Esto no es de ahora, sino de hace años. No, la razón de fondo es otra. Tras la presunta estafa relacionada con la criptomoneda Libra, que ha salpicado al presidente Milei, afectando, aunque ligeramente, a su buena imagen, la izquierda, al fin ha visto una ventana de oportunidad para desgastar al gobierno. Y la están aprovechando. Vaya si la están aprovechando. Esto no tiene nada que ver con los jubilados. Los jubilados son el chivo expiatorio. Esto tiene que ver con el control del poder. Juan Grabois, líder sindical y activista de izquierdas. Se anunció un paro general, por suerte, en la asamblea de la UTEP que prestaron al Felipe Vallese. Se anunció un paro general. Pero el paro general va a ser un día. La movilización de los miércoles son otro día. Esto tiene que ser permanente. Hasta que se vayan. ¿Por qué tiene que ser permanente? Porque esta gente no solamente se tiene que ir, sino, a ver, nosotros tenemos una obligación. Porque acá hay criminales. Patricia Bullrich es una asesina. Totalmente. Ha matado gente, ha participado en gobiernos que mató gente.
Esto, ¿sabes a qué me hace acordar? Yo soy de tu edad, no viví la dictadura, pero sí viví el 20 de diciembre. Yo estaba el 20 de diciembre de 2001, fui detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y vi como otros pibes de la misma edad que Pablo, de la misma edad mía, mataban ese día. ¿Y quién era ministra? Patricia Bullrich. Y después, durante el macrismo, ¿quién mató a integrantes de los pueblos originarios? Patricia Bullrich. Entonces, Patricia Bullrich no solamente se tiene que ir presa. Nosotros vamos a meter preso a Milei, a Karina Milei, a Patricia Bullrich, a todos estos sinvergüenzas están cometiendo delitos. Pero van a ir presos. Esto tiene que ser permanente, hasta que se vayan. Van a ir presos. Esto es lo que dice Grabois. ¿Se entiende ahora? Normal, por tanto, que el jefe de gabinete de Milei, Guillermo Francos, hable de golpismo. Bueno, primera reflexión que nos puede hacer después de la marcha de ayer o de la violenta marcha barra brava, qué sé yo, no sé cómo llamarla. Bueno, a ver, yo creo que hay grupos de la política que intentan, sin duda, desestabilizar al gobierno, ¿no? Un gobierno que viene dándose señales muy claras de mejoramiento de la economía desastrosa que dejaron años de gobierno kirchnerista, un gobierno que está tratando de enderezar los números de la Argentina y finalmente generar estabilidad económica, crecimiento, etcétera. No encuentran resquicio, entonces, ¿qué se les ocurre? La original idea de poner barra bravas a tratar de defender derechos de los jubilados. Y eso generó los disturbios que todos vimos ayer, la utilización de la violencia como instrumento, y posteriormente, a partir de lo que se generó con esa violencia y la respuesta de las fuerzas de seguridad, genera esta marcha también totalmente organizada, al grito de que se vayan todos, que es un grito que se utilizó tantas veces, que en definitiva lo que se pretende es una especie de golpe de Estado, ¿no? Y esto es lo que dice el portavoz del gobierno, Manuel Adorni, sobre Grabois. Punto, y entiendo que efectivamente la justicia tenemos que dejar de naturalizar esto de hay que voltear al presidente, ¿no? Sea el presidente Milei o sea cualquier otro que venga, digamos. Esto de salir a voltear presidentes. Pero bueno, es lógico porque cada vez que no gobiernan, el que está enfrente gobernando es un dictador, es un facho, es un autoritario, es un no sé qué. Y bueno, es la metodología que tienen para intentar desestabilizar gobiernos y volver al poder y volver al esquema de la prebenda o de todo el negocio que había detrás de los Grabois de la vida. Lo que diga Grabois, la verdad, que vaya, que lo diga en la justicia, y si su intención es hacer todo lo posible para, entre comillas, voltear al gobierno, bueno, que lo haga dentro de la ley y en tal caso presentándose a las elecciones, cosa que ha hecho, y primero insultando a la otra persona que estaba en la interna, que era Sergio Massa, diciéndole que era un hijo de P, y después mostrando devoción y amor. Bueno, es un modelo que él defiende y que quedó en el pasado. Y esto otro es lo que dice el propio Milei. Cada vez que ustedes vean a alguien pataleando es porque le terminamos cortando un curro. Es decir, lo que han visto estos días es la política, cuando dicen dónde cayó el ajuste, sobre los que han arruinado la Argentina. Y no vamos a parar porque nosotros gobernamos para los argentinos de bien, para los que quieren vivir del fruto de su trabajo, no para los delincuentes. El que las hace, las paga. Los buenos son los de azul. Y los hijos de puta que andan con trapos en la cara, rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros. Esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos. Y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la República. ¡Viva la libertad, carajo! Los buenos son los de azul, es decir, los policías, y los violentos son los criminales. Pero vayamos a los datos. El peronismo ha sido un desastre. El peronismo es socialismo. Para los que anden despistados, peronismo es socialismo y socialismo es peronismo. Y sí, ha sido una maldición, la gran maldición de Argentina, un desastre sin paliativos para todos los argentinos, pero muy especialmente para los más vulnerables, entre ellos los jubilados, que han visto cómo su prestación, su pensión, se ha visto quedando en nada debido a la inflación.
es decir, a la subida de los precios. Pero, ¿cuándo? ¿Ahora? No, amigos. Bajo los años del kirchnerismo. Fijaos en el siguiente gráfico. Ahí lo veis, en tan solo 2 años, entre diciembre del año 2021 y diciembre del 23, el gasto del gobierno en jubilaciones y pensiones se desplomó un 42% en términos reales, es decir, descontando la inflación. Pero desde entonces, con Milei en el gobierno, ha subido casi un 27%. Otro dato importante a tener en cuenta es que Argentina destina un 10% de su PIB a financiar las pensiones públicas, a pesar de que cuenta con una población relativamente joven. Lo veis en el siguiente gráfico. Ahí lo veis, Argentina es uno de los países que dedica más presupuesto precisamente a financiar las pensiones y, como digo, siendo además un país relativamente joven. Tan solo el 12% de la población tiene 65 años o más. Argentina es uno de los países del mundo que destina un mayor porcentaje de su PIB a pensiones públicas. El problema, sin embargo, no radica tanto en el esfuerzo presupuestario que realiza el gobierno argentino, sino en la riqueza existente en el país. Argentina no es un país rico, es un país pobre, debido precisamente al desastre que ha dejado en herencia el socialismo. Lo veis en esta imagen. A finales del siglo XIX, Argentina era el 6º país más rico del mundo en renta per cápita, pero en el año 1950 ya había caído al puesto 19 y en el año 2022 ocupaba la posición 67 en el ranking mundial. ¿Qué pasó entre medias? Socialismo, amigos. Socialismo. En este otro gráfico veis cómo Argentina es el país del mundo que más años ha estado en recesión económica. Desde el año 1950, 1 de cada 3 años, Argentina ha sufrido recesión, es decir, contracción del PIB. Sí, es cierto. Muchos jubilados pasan dificultades porque su pensión es baja. Pero su pensión es baja porque el país es pobre. Da igual si se reparte el 10% del PIB en pensiones, si el PIB es reducido. El 10% de 1 millón son 100.000 euros, pero el 10% de 100 euros son tan solo 10. Así pues, para que los jubilados puedan cobrar pensiones más altas, es fundamental que Argentina vuelva a ser grande y rica de nuevo. Y eso es justo lo que está consiguiendo Milei. Os voy a mostrar tan solo 3 datos para ilustrarlo. Podría dar muchos más, pero basta con 3, que son precisamente los últimos que han salido publicados: crecimiento, inflación y pobreza. En cuanto a crecimiento, fijaos, el PIB creció más de un 5% interanual en el año 2024. Así es como cerró el pasado mes de diciembre. El PIB de Argentina ya es un 2,5% superior al que dejó en herencia el kirchnerismo, tal y como vemos en el siguiente gráfico, tras dispararse en la segunda mitad del año 2024. En la segunda mitad del año 2024 el PIB se recuperó con mucha fuerza y cerró el último trimestre del pasado año con una riqueza un 2,5% superior al que dejó en herencia el gobierno de Alberto Fernández, el que dejó en herencia, por lo tanto, el kirchnerismo. Y eso a pesar de la recesión y de los recortes en el gasto público. Milei ha recortado casi un 30% el gasto público en tan solo un año. Es algo inédito, pero precisamente por eso Argentina está creciendo con fuerza. Y es por qué haber hecho semejante ajuste no fue recesivo. Esto me parece muy importante. Y el ajuste no fue recesivo básicamente porque el ajuste cayó sobre el Estado. El ajuste cayó totalmente sobre el Estado. Y eso hace que, digamos, cuando ustedes tienen un parásito en el cuerpo, no matan el cuerpo, tienen que matar el parásito. Bueno, nosotros estamos dispuestos a combatir al parásito todo lo que sea posible. En ese sentido, digamos, nosotros no dejamos de creer
que el Estado es una organización criminal que vive de una fuente coactiva de ingresos que son impuestos. O sea, nadie paga los impuestos voluntariamente. Por eso una de las cosas que nosotros sostenemos es que en la medida que probemos que el crecimiento es permanente, vamos a bajar impuestos. La recesión en Argentina ha sido intensa, sí, pero corta, de muy corta duración, a diferencia de lo que sucedió en la crisis del año 2001, que más que crisis fue depresión económica, tal y como veis en este gráfico. Ahí veis cómo evolucionó la economía argentina en la actual situación, bajo el gobierno de Milei, y en la crisis del año 2001, en línea azul. Y ahora todo apunta a que Argentina va a ser uno de los países que más van a crecer este año y el que viene. Con lo cual, digamos que la recuperación de Argentina tan solo acaba de comenzar. Hablemos de inflación. La inflación se ha desplomado con Milei, pasando del 25% mensual a finales del año 2023 a cerca del 2% mensual. Esto significa pasar de una hiperinflación del 200% interanual a una inflación todavía alta, pero mucho mejor, de tan solo 2 dígitos, como veis en este gráfico, y bajando. Y la combinación de más crecimiento y más inflación hace que los argentinos poco a poco ganen poder adquisitivo. Fijaos en el siguiente gráfico. El sueldo real de los argentinos es hoy mayor que en noviembre del año 2023, cuando Milei ganó las elecciones. ¿Y qué pasa con la pobreza? Crecimiento económico en aumento, inflación reduciéndose y la pobreza directamente desplomándose. Como digo, todo esto se traduce en menos pobreza. Fijaos, la pobreza en Argentina ha caído 20 puntos en tan solo un año, pasando del 53 al 35% de la población. Esto significa que casi 10 millones de argentinos han salido de la pobreza. 10 millones de personas han dejado de ser pobres, pobres de solemnidad. Esto significa que más de 25.000 personas al día en Argentina están saliendo de la pobreza. Sí, es cierto, aún queda mucho por hacer, pero Argentina está saliendo del pozo. Y está saliendo del pozo gracias a la libertad, gracias a las recetas liberales. Argentina está superando una crisis crónica y estructural, un pozo de miseria, fruto del socialismo imperante durante décadas. Y es ahora cuando por fin intenta levantar cabeza. Vamos a abordar la situación de Argentina y cuáles son sus perspectivas a corto y medio plazo con una experta. Bueno, pues para hablar de la situación complicada que está viviendo en estos momentos Argentina a nivel político y social, pues contamos con una gran experta, periodista, Karina Mariani, que además de periodista es autora del libro Las guerras que perdiste mientras dormías. ¿Qué tal, Karina? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por invitarme. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo está la situación en las calles? Vimos hace justo una semana escenas de violencia extrema por parte de hinchas de fútbol violentos que, con la excusa de la situación que viven los jubilados, pues se dedicaron a tirar piedras, a incendiar las calles de Buenos Aires, incluso a intentar asaltar la Casa Rosada. Antes de ayer, perdón, el jueves hubo también una manifestación, pero en este caso pinchó. Fueron muy pocos los manifestantes y tampoco hubo violencia, puesto que no estaban, digamos que esta banda de vándalos entre ellos. Pero la cuestión es que da la sensación, y me gustaría saber tu opinión al respecto, de que se ha producido un punto de inflexión, de que la izquierda, como suele ser habitual, está intentando hacerse con las calles para desestabilizar al gobierno de Milei. Es una combinación. Es la izquierda y es los sectores del peronismo que históricamente y habitualmente utilizaron este mecanismo de traer grupos violentos de los gremios,
barras bravas, les decimos acá, hinchas de fútbol, el viejo modelo hooligan que se alquila para eventos de estas características, son caros. Lo intentaron hacer, no sé si recordás, un miércoles anterior al de la violencia que vos hablás, teníamos un momento de extremo calor, tuvimos un apagón, el violento no es sacrificado, medio se pinchó ahí, y estuvieron una semana amenazando con que iban a ir a, como dicen ellos, a pudrirla, y efectivamente fueron. La excusa de los jubilados, y ahora si me dejas, hacemos un segundito de la situación de los jubilados, la excusa de los jubilados lo vienen utilizando ya hace tiempo. ¿Para qué utilizan estos mecanismos? Bueno, o los utilizan para hacer caer a gobiernos, lo que pasa es que las épocas han cambiado, pero ustedes vieron que nosotros hemos tenido estas manifestaciones a principios del siglo, que fueron muy terribles, que terminaron con el gobierno de la Rúa, y lo vieron justamente con una marcha respecto de la situación de los jubilados en 2017 con Macri. O te hacen caer el gobierno o paralizan al gobierno, o le meten la suficiente cantidad de miedo respecto de lo que va a pasar de la toma del poder de la calle, como para que el gobierno se quede, digamos, retroceda en algunas medidas. Pasa que el recuerdo de lo que fue el 2017, si cualquiera puede googlear y ver la orden de Macri viene a ser como el Feijóo de ustedes, como el Rajoy de ustedes. La orden fue que los uniformados se quedaran duros y recibieran las piedras. Los pueden ver, hay muchos videos, se quedaban así paraditos y los reventaron, pero no hacían nada porque tenían miedo que cualquier represión de la situación les generara este concierto de críticas de la izquierda, de los movimientos sociales, del periodismo y demás. Entonces, volvieron a intentar esto, amenazaron una semana entera de que iba a ser una marcha de barras bravas. El barra brava en el corazón, digamos, de los argentinos de a pie es un escalón más bajo que un sicario, porque es el matón que se sostiene, digamos, en una estructura totalmente delictiva. Entonces, francamente, no es que generó un ánimo de comprensión y de empatía. Empezaron, efectivamente, hicieron lo que hacen siempre, levantar las veredas, tirárselo a las policías y demás. Lo único que esta vez la orden no era quedarse y recibir, sino tratar de organizar eso y de reprimir esa manifestación, y fue lo que se hizo y se hizo correctamente. ¿Qué pasó? Eso pensaron o intentaron replicarlo, eso pasó te puedo decir, 5 cuadras a la redonda del Congreso, después trataron de ir hacia la Casa Rosada, ya mucho más desmovilizado. No pasó nada, el resto del país estuvo como si nada, pero como si nada, no tuviste media marcha, una manifestación, una persona que levantara la mano, nada. Entonces fue un fenómeno obviamente armado, pagado, es muy caro lo que le salió pagar a toda esa gente no es barata, no es como los piqueteros que los traían medio obligados, viste, por el plan social y demás. Y nada, se desarmó. De hecho, más tarde intentaron hacer como un cacerolazo, que fue nada, absolutamente nada. A las 10 de la noche no había pasado nada. Estuvieron machacando con una persona que está gravemente herida, y después trataron de replicarlo el miércoles siguiente, y no pasó nada. Sinceramente, había más policías que manifestantes, trataron, no tenían. Vuelvo a insistir, Manuel, es muy difícil porque estas manifestaciones salen mucha plata. El peronismo, la izquierda no tiene plata. El peronismo tiene menos cajas, tiene la provincia de Buenos Aires, tiene los gremios, pero no es lo mismo que cuando tenés mucho más dinero. Entonces no pueden tampoco sostenerlo en el tiempo. Así que fracasó, francamente fracasó. Respecto del paro, bueno, la CGT hace paros, que no pasa nada, porque tampoco tenemos tanto empleo privado como para que ocurriera algo, ni tiene ninguna trascendencia. La CGT desapareció y no existe. ¿Qué es lo que sí puede jorobar? Que si te paran los medios de transporte, entonces la gente, aunque quiera trabajar, posiblemente no pueda llegar. Pero también dudo un poco de eso. Medio como que no quieren quedarse atrás y dicen, bueno, si el pueblo está movilizado, nosotros tenemos que hacer algo, entonces plantearon un paro. No tiene la menor trascendencia.
Desde ese punto de vista, Karina, me sorprende mucho, o sea, lo que estás comentando es que efectivamente se trata de violencia organizada, financiada por los partidos de la oposición, por el peronismo, por los radicales de los partidos peronistas, con el fin de desestabilizar al gobierno de Milei, pero a la vista está que no tiene apoyo social, es decir, a pesar de este intento, digamos que la imagen de Milei se mantiene fuerte. Entiendo que justo es ahora cuando están intentando provocar este tipo de reyertas en las calles, etcétera, aprovechándose un poco de la situación, de ese tropiezo que tuvo con el tema de la criptomoneda Libra, ¿puede ser? Em, el tema de la criptomoneda está opinado cuánta trascendencia tuvo real en términos de del humor popular, si querés. Sí fue un tema que pegó muchísimo en los medios y sí fue un tema del que se agarró mucho la oposición porque fue realmente una torpeza enorme. La imagen de Milei no decae por su oposición o no oposición. Te diría que la oposición es lo mejor que tiene Milei porque son tan desastrosos todos y cada uno que francamente a la comparación. Pero sí lo que podés llegar a tener son cuestiones que tengan que ver con la situación de la economía y alguna visión que tenga la gente respecto del entorno, del famoso círculo rojo de Milei. Esa sensación puede ser mucho más que lo que haya pasado con Libra. Lo que pasó con Libra fue, yo creo que en términos de la calle, mucho más disminuido que lo que tuvo que ver con la trascendencia internacional, que fue enorme. También es cierto que gran parte de la fortaleza de Milei tiene que ver con esa trascendencia internacional y bueno, ahí sí pegó a la línea de flotación, pero no es tanto en términos locales. Sí me gustaría decirte algo que tiene que ver con los jubilados. El kirchnerismo a pesar de que hubo una consulta preguntando si había que terminar con las cajas privadas, con las AFJP, que salió rotundamente en contra, logró forzar al Congreso, porque tuvo muchos partidos que fueron cómplices, para terminar con las AFJP y quedarse con las cajas privadas. Eso fue fue una estafa enorme, enorme, que les permitió además contar con una caja fenomenal, en los albores de este movimiento, en los primeros gobiernos. Recordá que tuvimos 4. Luego de eso, Cristina Fernández metió mucha más gente de la que estaba sin aportes. O sea que más del 60% de los que llamamos jubilados nunca pusieron un peso en las cajas de jubilación. Son, qué decirte, planes sociales disfrazados. Muchas amas de casa, clase media, bueno, no aporté nunca, yo qué sé, trabajaba en casa, bueno, con la excusa de que había un esclavizador, que no sé dónde podría haber salido, que las tenía atadas trabajando sin hacer ningún aporte ni tener ninguna prueba, entonces, desde la mitad del siglo pasado, que también viste que no se habían inventado nada, ni los medios de comunicación, ni los teléfonos, ni nada, entonces pobres estaban como en barcazas esclavas, entonces no pudieron tener aportes, entonces Cristina Fernández las metió en las jubilaciones sin aportes. No hay manera de que ya cualquier sistema jubilatorio es un esquema Ponzi. Pero si además metes el 60% que nunca puso nada en el esquema Ponzi, y si además usás esa caja para planes sociales, para un montón de otro tipo de cosas de la política que nunca se desarmaron, bueno, no hay manera de que los jubilados, ni con Macri, ni con Milei, ni con Alberto, ni con el Loro, vayan a cobrar bien, porque no hay forma, porque es imposible. Así que Karina, la excusa de los jubilados va a seguir. ¿eres crítica con el hecho de que digamos que el gobierno de Milei no está haciendo lo suficiente para desmantelar el sistema clientelar, criminal, empobrecedor, miserable que se ha construido en los últimos gobiernos y que ha llevado a una situación caótica? ¿Crees que no está haciendo lo suficiente? Desde tu punto de vista, ¿qué debería hacer y cuál es el riesgo que corre si no lo hace? A ver, sí, creo que hay un riesgo. Yo voté a Milei y vuelvo a insistir,
Por fuera de Milei en Argentina no hay nada, incluso dentro del partido de Milei no hay nada. Milei es el principio y el fin del mileísmo y es un milagro considerando un país estatalista como el argentino, en una región que mira cómo está la situación que está. ¿Qué pasa? Yo creo que es un riesgo para el gobierno de Milei que no se vaya más rápido en las modificaciones. ¿Tá? No te voy a, digamos, no quiero hacer un paralelo con el gobierno de Macri en esa gradualidad, porque Macri no tenía la convicción ideológica que tiene Milei. Entonces, no vale para el caso, pero sí sirve para pensar el riesgo que significa dejar que estas estructuras supervivan. ¿Por qué hacen esto? Porque utilizan sus mecanismos, tarde o temprano es un gobierno, y es un gobierno en minoría, siempre va a tener tropezones. Podés tener Libra, podés tener una inundación, o sea, lo que fuera. 4 años de gobierno, un gobierno en minoría, en una estructura, un sistema estatalista, están todos con los cubiertos en la mano esperando que caiga. Entonces, mi impresión es que no acelerar más profundamente los cambios es un riesgo para el gobierno que yo quiero que le vaya bien. Partamos de la base. Soy liberal, así que hay un montón de cuestiones, digamos, que sí planteaba Milei en la campaña y que no se fueron haciendo, el control de la moneda, el precio de la moneda, sostener y aumentar los planes sociales o algunas estructuras como turismo, educación. ¿Qué te puedo decir, Manuel? Si las critiqué toda la vida, sigo criticando ahora. Karina, en tu libro explicas cómo la ideología woke invadió el mundo sin darnos cuenta, mientras dormíamos. ¿Qué es el wokeismo? ¿Cómo lo definirías? Mirá, lo que trato de hacer es explicar, digamos, esto, qué es el wokismo en términos de una evolución de una idea que estaba instalada en el imaginario de todo Occidente, que tiene que ver con la ingeniería social, la discriminación positiva, la distribución de la riqueza, todo eso que estuvo como caldo de cultivo durante muchísimo tiempo, estalla en determinado momento, crea una curva ascendente que genera esta ideología tan loca que divide al mundo entre opresores y oprimidos y además genera como una especie de jerarquía a la que llaman interseccionalidad, de la cual si vos sumás opresiones, vos estás frito porque vivís en un mundo desarrollado, sos blanco, hetero y de tradición judío-cristiana, estás abajo de todo y no vas a subir nunca, hagas lo que hagas. Pero bueno, yo soy mujer y estoy en Sudamérica, ahí te voy ganando, pero si viniera alguien que fuera mujer, pero que además tuviera otra elección sexual, me estaría ganando y así. Esto es la interseccionalidad. Esto fue una forma de dividir al mundo en compartimentos estancos, a los que llaman colectivos, que determinan a las personas a través de, no sé, el color de la piel, el sexo, la etnia, lo que quieras, va dependiendo, eso es fluido, y eso fue lo que cambió, digamos, los choques, la profundización de la confrontación social. Si antes la tenías por clases, ahora la tenés por colectivos. ¿Qué pasó con esos colectivos? Bueno, esos colectivos, vos podés suscribir a esos colectivos, aunque no pertenezcas, si querés, te percibís. También generaron esa idea de que vos podrías suscribirte a una identidad solamente por sentirlo así. Eso fue creciendo, eso fue el wokismo en sus albores, generó. Ahora nos reímos porque pasó a una etapa muy ridícula, si querés, en la cual tenés gente vistiéndose de dálmata o a las mismas feministas que en el 8M decían que los varones eran lo peor del mundo, después pasaron a no poder decir qué cosa era una mujer y en consecuencia todas las conquistas que habían hecho como leyes especiales de género para las mujeres y demás, no se pueden aplicar a algo que ni siquiera tiene entidad. Todo eso que se volvió tan loco y que empezamos a hablar ahora, lo que sostengo es que en realidad se fue gestando mientras dormíamos, mientras no nos dimos cuenta, porque
la corrección política, ponele, que es como la tía abuela de la cancelación, la vimos como algo que, bueno, está bien. Es algo que se puede permitir. Bueno, llegamos a la cancelación. Bueno, ya ahí ya te asustaste porque además te puedes quedar sin amigos, sin trabajo, qué sé yo. Después terminamos con la famosa, esas cosas que inventaron de la fake news. Entonces directamente controla la verdad. Y si con eso no te alcanza, ¡pin! Tenemos directamente la coerción desde los estados. Recordá que desde el poder se impusieron las leyes de género, desde el poder te obligan a decir que una realidad que alguien se percibe es verdad. El wokismo, así de ridículo como es, así de contradictorio como es, impuso leyes que hoy me puedes decir, bueno, qué sé yo, con Trump, con Orbán, con Milei, con no sé qué, están retrocediendo. Pero te recuerdo que en nuestros países es la ideología woke la que impone leyes, las que imponen los jueces, la que maneja la educación desde el jardín de infantes hasta la universidad pero también la religión, lo que vos quieras. Así que ha permeado en todas partes y los que piensan que el wokismo está en retroceso se están equivocando. Es tremendamente interesante lo que estás comentando, Karina. Es lo que conocemos comúnmente como la dictadura de lo políticamente correcto. Desde la política se establece que estos son los estándares correctos, los estándares del wokismo, y a partir de ahí se impone una censura desde el exterior o una autocensura con la cultura de la cancelación. Es decir, que si te desvías del discurso oficial, prepárate porque vas a tener represalias a nivel político, social, económico, etcétera. La dictadura de lo políticamente correcto. Desde tu punto de vista, Karina, ¿qué es lo más aberrante o la principal amenaza de la ideología woke? A ver, la ideología woke, te decía, tiene muchas aristas. Especismo, animalismo, indigenismo, ecologismo, anticolonialismo, antirracismo, tiene un montón de cosas, muchos kioscos. Todos esos kioscos se van mezclando en esta interseccionalidad de la que hablábamos. Y todos hablan de que hay grupos opresores y grupos oprimidos. Los grupos opresores han generado ofensas, ¿tá? Esas ofensas no importa si las hiciste vos, porque las ofensas son colectivas. O sea, las hizo alguien pretérитamente y esa culpa no se lava nunca más, hagas lo que hagas, porque como individuo no puedes hacerlo. Porque, ¿qué pasa? Todo eso forma parte de un sistema inherentemente injusto que tienen que desarticular. En esa búsqueda de desarmar todo un sistema que les parece que reproduce la injusticia heteropatriarcal, capitalista, zaraza, hay un identitarismo que me parece que es clave, que es fundacional, que es el primero que genera su propia narrativa y su propio marco teórico, que es sólido, digamos, que es sólido respecto de cómo viene arraigado en la sociedad, que es el identitarismo sexual. Por eso, aparte, baso mucho el libro, después de explicar las generales, en el identitarismo sexual. No es que los otros no estén arraigados, es que colisionó tanto con el sentido común que incluso se autodenunció. ¿Qué es lo más aberrante que tuvimos? Bueno, las operaciones de afirmación de sexo en niños, en adolescentes, la forma en la que pudrieron la convivencia cívica. Si vos te percibís cafetera y yo además tengo que tratarte como cafetera y yo además me percibo, no sé, un zapato y vos tenés que tratarme como un zapato y vamos a hacer leyes para que vos, la gente esté obligada a tratarme como cafetera y a mí como zapato, va a haber un momento en que nada es verdad. Absolutamente nada es verdad. Si nada es verdad, entonces no hay manera ni de que tengamos una sociedad, una convivencia estable, ni que podamos escapar a la arbitrariedad. Creo que la forma en la que generaron un ambiente de inestabilidad y de arbitrariedad y de enorme desconfianza de la gente entre sí, entre esos colectivos, entre mujeres y varones, entre gente que tiene un color de piel y otro, entre gente que viene de un país y otro, la forma en la que prostituyeron la convivencia social creo que es lo más peligroso. Yo creo que el wokismo, sobre todo en los últimos tiempos, que se volvió tan ridículo,
va a ser como esas drogas de mucha potencia, de muy mala calidad y mucha potencia que duran un poquitito y después plin. Pero las raíces de esto, las raíces de alguien que pueda decir, no, con mis sentimientos yo creo verdad y vos estás obligado, eso no se fue. Las profundas raíces de lo subjetivo como generador de conciencia pública que además obliga al poder a avalarlo, eso no se fue. Entonces me parece que es como lo más grave de lo que nos va a pasar. Y para terminar, Karina, ¿cómo se puede combatir? ¿Se puede ganar esta batalla cultural contra el wokismo? Acabas de comentar que, bueno, que va a ser como algo muy, pero que muy intenso, pero hasta cierto punto pasajero, y estamos viendo cómo en algunos países, con cambios de gobierno, etcétera, bueno, se han ganado opciones políticas. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, con Donald Trump, que también ha tenido una ideología muy anti-wokista, un mensaje muy anti-wokista. Parece que da la sensación de que hay mucha gente que se está cansando ya de esta dictadura políticamente correcta procedente del wokismo. Por lo tanto, dos preguntas en una. ¿Cómo combatirlo y se puede ganar la batalla? Bueno, a ver, vamos por partes. Creo que hay una reacción contra el wokismo que es obvia, que incluso genera que aquellas industrias que abrazaron el wokismo porque les parecía, qué sé yo, que les podía generar mayores beneficios o por corrección, rápidamente tuvieron que ir hacia atrás porque perdían trascendencia y perdían negocios además. Creo que hay muchas corrientes políticas y muchos políticos que de alguna manera empezaron a enfrentar algunas facetas de esto. Ojo, porque vos tenés políticos que dicen, bueno, la ideología de género, la perspectiva de género, que es como lo que, insisto, lo más profundo y lo que más rápidamente entró en colisión consigo mismo, lo pueden decir, pero que a la vez todos esos políticos son incapaces de ir en contra, por ejemplo, de la acción afirmativa, que es la base del wokismo, o de la famosa redistribución de la riqueza, que es la base del wokismo. Entonces, pienso que es positiva cualquier reacción, cualquier persona que se defienda es un logro en este occidente que está medio dormido. Creo que hay una reacción, si querés, plebeya de todo esto, o sea, una reacción muy instintiva. También me parece que es necesario nutrirla de contenido. ¿Por qué? Porque tenés que entender por qué esto pasó. Si no, se van a ir las feministas del 8M y va a venir una cosa mucho más complicada, que es que no sepas lo que es una mujer. Y cuando se vaya eso, va a venir una cosa más complicada. Si no se entiende que estamos hablando de una sociedad que ha permitido que el Estado se meta en la vida de las personas, no se entiende el wokismo. El wokismo no hubiera sido posible si previamente el poder no hubiera estado habilitado para controlar cada uno de los espacios de nuestra vida. No estoy hablando de construir una ruta, no estoy hablando de ejercer los servicios de justicia o de seguridad, sino de decirte con quién te podés casar, con quién no te podés casar, qué es lo que tenés que hacer con tu dinero, quién te metes en la cama, quién querés, a quién tenés odio y a quién no tenés odio. O sea, ¿se entiende? Así que me parece que para contestar la segunda parte, yo no sé lo que hay que hacer, no tengo idea. Sí creo que hay que volver a algunos parámetros que son los que hicieron que nuestro occidente sea libre. Que eso nos olvidamos. Totalmente, totalmente de acuerdo, Karina. Karina Mariani, periodista de Voz Media, autora del libro Las guerras que perdiste mientras dormías. Absolutamente recomendable para entender pues esa dictadura de lo políticamente correcto que ha crecido de forma exponencial en los últimos años y que ahora mismo en muchos países, incluido Argentina, incluido España y por desgracia en otros muchos países más, pues está haciendo absolutos estragos, como por ejemplo la ley trans que afecta directamente a los menores, a los niños, el tema del feminismo, el tema del ecologismo, el tema de la redistribución. En definitiva, una absoluta miseria económica, social y moral. Karina, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias, Manuel. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado.
Arden las calles en Argentina, lo estábamos viendo. Marchas violentas en Argentina, perfectamente organizadas desde los partidos de la oposición, desde el peronismo, desde el zurderío y el rojerío argentino, que intentan lograr el poder, hacerse con el poder mediante la violencia. No es la primera vez, no es la primera vez. Y lo seguirán intentando, pero no cuentan con el respaldo de la inmensa mayoría del pueblo argentino que sigue apoyando a Javier Milei, entre otras cosas porque no solo está cumpliendo su palabra, sino que además sus recetas, sus políticas están dando resultado. Y lo estábamos viendo, como muchos de los indicadores más importantes de la economía argentina están mejorando de forma muy sustancial. Gracias a Milei, Argentina está saliendo del pozo de miseria y basura económica que ha traído consigo el peronismo durante los últimos lustros, durante las últimas décadas. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias a nuestro patrocinador Primor, gracias a todos los que sois socios de B1. Si no lo sois, haceos ya para apoyar la prensa libre, independiente e incómoda con el poder político. Despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.